Qué gusto saludarlos a todos. Espero que hayan tenido una excelente semana y sobre todo en la presencia del Señor. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Mateo. En el capítulo 5 vamos a considerar nuevamente nuestra serie del Sermón del Monte. Y vamos a leer los versos del 20 al 26, por favor. Nos da mucho gusto tener aquí a nuestros queridos Arturo y Sofi, que vienen de visita. Ellos son amigos desde hace muchos años, viviendo aquí en Cuernavaca. El Señor los llamó para radicar ahora en Querétaro. Y bueno, pues nos da mucho gusto que estén con nosotros. Es como recordar los viejos tiempos, ¿verdad? Bueno, Mateo capítulo 5, ¿ok? Leemos los versos 20 al 26, por favor. Dice así la palabra de Dios. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Oyeron que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra. Sé que siempre tienes algo que decirnos y queremos pedirte una vez más que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar, Señor. Mi Dios, sabemos que muchas veces, Señor, hemos oído, pero sin poner la atención debida. Queremos hoy pedirte que sea tu Espíritu Santo hablándonos de forma personal, Señor, de forma individual, Señor. Si algo necesitamos como iglesia hoy por hoy, Señor, es ser, Señor, confrontados con tu palabra, Señor. Pero esto a través de lo que hoy hemos podido ver, tú quieres revelarnos cómo es el reino de los cielos, Señor. Queremos pues no quedarnos afuera, Señor. Todos anhelamos, Señor, ser parte de tu reino, Señor. Por eso, ayúdanos a estar atentos a lo que hoy tú tienes a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos hable a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Ustedes posiblemente han escuchado una historia. Dice alguien que en alguna ocasión desde su cuarto de hotel una pareja solicitó una pizza. Llega el repartidor de la pizza y ella es quien recibe la caja de la pizza. Y entra a su habitación y al abrir la caja se encuentra que la caja de pizza está llena de dinero. Aproximadamente hablamos de $1,800, imagínate. Ella se alegra muchísimo, pero al ver su compañero decide ir a devolver la caja de pizza con el dinero dentro. Al entrar, se dirige al mostrador y les dice que trae el dinero hallado en la caja. Esto produce una gran alegría a todos ahí. Ellos habían hecho este experimento, a ver si pudiesen encontrar a alguien que fuese honesto. Así es que le dicen, pues es difícil encontrar una persona como usted. Así es que el experimento que ellos habían hecho, al resultar todo un éxito, deciden traer un programa de televisión con cámaras para que lo puedan entrevistar. Pero este hombre honesto, al escuchar que sería un hombre famoso de la noche a la mañana, se rehúsa y prefiere huir de ahí, tratando de evitar estar frente a las cámaras. Es que resulta que la mujer con la que él estaba en el hotel no era su esposa. Aquel hombre hizo
Entonces, lo mínimo que cualquier persona podría haber hecho, ¿no?, es entregar el dinero. Sé que es algo que difícilmente se puede encontrar así. No sé si a ti te ha pasado que te encuentras con una cartera y piensas que es la provisión de Dios, ¿verdad? Y la tomas y dices, ay, Señor, no sabía que... Pues bueno, pero no, ¿verdad? Esa cartera le pertenece a alguien, y más si trae su identificación. Bueno, en fin. Pero en ese momento ese hombre pudo ser admirado por los demás. Pero en realidad él no era una persona íntegra de corazón. Por eso evitó ser descubierto. Y parte de lo que vamos a hablar el día de hoy trata de eso, de una justicia mayor que la que comúnmente los hombres pretendemos tener o ser. Una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Así vamos a llamarle al mensaje de esta mañana. Una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Los fariseos no les importaba el tema de las actitudes ni de los comportamientos en lo oculto, los cuales decían guardar la ley, pero como ustedes saben, esto era de forma externa, para ser solamente vistos aquí. Así que por mucho odio que pudieran sentir por alguien, si no la mataban o no la asesinaban, ellos no sentían haber sido culpables de haber quebrantado el mandamiento. Por mucha lujuria que sintieran, no consideraban ser culpables de adulterio o de fornicación, mientras no cometieran el acto físico. Respecto a esto, el Señor nos presenta una descripción gráfica de lo que es el legalismo religioso, que solo se ocupa de los aspectos externos, olvidando lo que hay en el corazón. Acompáñame a Mateo capítulo 23, verso 25. Ustedes saben que este capítulo 23 es la ocasión cuando por fin el Señor hace justicia y confronta fuertemente a todos los religiosos, especialmente a los escribas y fariseos. Los escribas era un grupo de fariseos que se dedicaban más al tema de la transcripción de la Biblia, de los rollos. Pero finalmente eran fariseos. Y les dice así en el verso 25, Mateo 23, 25. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas les llama, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro, están llenos de robo y de injusticia. Por eso les digo que el Señor hace una descripción gráfica de lo que es el legalismo religioso. Así que de nada nos sirve tener una apariencia falsa de piedad, porque únicamente busca esto granjearse a los hombres, pero esa es la clase de justicia que a Dios no le agrada. Por eso la iglesia, mis queridos hermanos, no debemos confundir religión con santidad, ni ritualismo, ni legalismo con justicia. Así que el Señor advierte a los que son solamente creyentes, si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora yo quiero preguntarles, esto es algo que anhelamos nosotros, ¿verdad? Entrar en el reino de los cielos. Ya hemos dicho que esto no es algo que se ve solamente a futuro, ya que nosotros hayamos muerto y que vayamos al cielo. No, el reino de los cielos ya está interactuando entre nosotros hoy. Decidimos cada día formar parte de él. Por eso es que el Señor también a nosotros nos advierte. Entonces, que nuestra justicia debe ser mayor que la de los religiosos. Es decir, la iglesia tiene que poner en práctica la justicia verdadera, la santidad verdadera. Tiene que basar sus obras en lo que Cristo ha enseñado y no en una apariencia externa de falsedad. Qué amable, gracias, Toñito, muy amable. Y mucho menos de mentira. Todo lo que encuadra en un perfil legalista y religioso se ha acuñado como, de forma despectiva, fariseísmo, ¿verdad? En toda la extensión de la palabra. Pero no, nosotros no estamos llamados para ser fariseos. Así que el primer aspecto de una verdadera justicia es la reconciliación. En el Sermón del Monte Jesús habla
en distintos aspectos del introyo, del interior, de lo que hay en el corazón del ser humano. Ve conmigo a Marcos capítulo 7, verso 21 al 23, por favor. Marcos capítulo 7, versos 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23. ¿Lo tienen? Bueno, lo leemos juntos. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y con negritas podemos decir los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, dice el Señor, y contaminan al hombre. Pero quiero hacer énfasis, y ustedes hagan un circulito en los homicidios. Los homicidios nacen en el corazón. Digamos que el Señor hace énfasis en una distinción de cómo se vive entonces en el reino de los cielos versus cómo se vive en el reino, o más bien en el mundo, en este sistema religioso, caído, pecador, que nos describe claramente la Escritura. Y algo que nunca debemos olvidar es que el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Aún lo más secreto que tenemos ahí, Él lo conoce. Dice el Salmo 44, voy a leer los versos 20 y 21. Salmo 44, versos 20 y 21. Y a respecto de saber que el Señor conoce el corazón, la Biblia es muy clara en muchos aspectos, en muchos pasajes, perdón. Salmo 44, versos 20 al 21 dice: si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Él conoce los secretos del corazón. Alguna ocasión, estando Él en Galilea, acompáñame a Juan capítulo 2, dice la Escritura que muchos que estaban ahí creyeron en Él. Juan capítulo 2, pero estando en Jerusalén, disculpen, es en el verso 23. San Juan capítulo 2, verso 23. Dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero aquí viene lo interesante, en el verso 24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque ¿qué? Conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Lo que hay en el corazón del hombre, el Señor lo sabe. Ve por favor conmigo a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Leemos el verso 9 y el verso 10. Jeremías 17, versos 9 y 10, por favor. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Responde el mismo Señor: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él dice yo, Él responde: yo conozco el corazón. Yo conozco el corazón de todos. Nadie puede guardar un secreto delante de Dios. Nadie, absolutamente. Entonces es algo que no debemos olvidar. Amén. Recordemos entonces que las actitudes
de un corazón transformado son la pobreza de espíritu, el lamento por el pecado, la misericordia, el tener hambre y sed de justicia, etc. Estos aspectos que nos hablan del carácter de Cristo descritos en lo que conocemos como las bienaventuranzas, que ya tuvimos oportunidad de estudiar juntos a grosso modo. Lo que dice Jesús entonces son características de los ciudadanos del reino de los cielos. Ya hemos entendido que quien decide vivir conforme a estas bienaventuranzas puede considerarse entonces parte de los ciudadanos del reino, porque es la descripción de cómo son en el reino de los cielos. Así que Jesús expone los motivos en esta ocasión, en este Sermón del Monte, y las intenciones del corazón de todos los religiosos que habían cambiado ya anteriormente la palabra de Dios por las llamadas tradiciones de los ancianos. Ellos podían aparentar santidad, porque era algo tremendo. Imagínate cuando Jesús les dice a ellos, a los discípulos, porque acuérdense que el Sermón del Monte es un mensaje que está más dirigido a los discípulos, aunque abierto al público completo, pero les dice: si su justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no podrán entrar en el reino. Si tú y yo estuviésemos escuchando a Jesús, habríamos de decir: ¿quién más podrá ser, o quién podrá ser mejor que los fariseos y los saduceos? De cómo se visten, de cómo se comportan, ¿no? Ellos son los maestros de la ley, son los guardas de la palabra. Sin embargo, el profeta Jeremías dice que los profesionales, los que conocían la ley, o los expertos en la ley, no conocían a Dios. Así es que en esta ocasión el Señor expone, vuelvo a repetir, los motivos, las intenciones del corazón. Y el primer ejemplo de justicia del corazón que Jesús enseña trata con el asesinato. En el verso 21 del capítulo 5 de Mateo que leímos al principio dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ustedes saben que no matarás es parte de los mandamientos que Dios dio a Moisés, ¿verdad? Bueno, no obstante, lo siguiente era parte de lo que ya la tradición de los ancianos había añadido al respecto del mandamiento: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Los que escuchaban a Jesús entonces estaban de acuerdo con la gravedad de lo que significaba esto. Al mismo tiempo sentirse libres de culpa pensando: pues yo jamás he matado a nadie. Yo no he asesinado jamás a nadie. Lo que implica que no habían transgredido el mandamiento de la ley. Mejor aún, para ellos estaban libres, sujetos de todo tipo de juicio. Y seguramente para ellos era todavía más temido el ser enjuiciados y ser exhibidos públicamente que transgredir el mandamiento de Dios. Pero el Señor derriba tal confianza en sí mismos, afirmando que nadie es inocente. Porque nadie ha evitado alguna vez cometer asesinato, al permitir que la ira nos controle. Cuando alguien es controlado por la ira, esta nos domina y podemos llegar a ofendernos duramente. De tal manera que, de acuerdo a la perspectiva del reino, llegamos a cometer un asesinato con nuestro odio y con nuestro rencor. Porque el Señor no está, cuando dice que los antiguos, o más bien el mensaje del mandamiento era: no matarás. Y está hablando de una orden, de un mandamiento, la cual, como les decía, era 100% bíblica. Esto lo encuentras en Éxodo capítulo 21. Pero el castigo tradicional judío que se había añadido a la ley, que hablaba solamente de un juicio en el terreno humano, solo se limitaba al acto judicial.
Pero la persona quedaba todavía con el corazón oscurecido. Continuaba maquinando pecado. Aun cuando una persona pudiese ser culpable de asesinato, la ley decía, por cierto, que tenía que ese mismo ser muerto por el pueblo. Esa era la sentencia. Pero, insisto, aún en eso, el corazón no estaba transformado. Y la ley se enfocaba en esto. Dios lo que quería era que el ser humano agradara al Señor con un corazón limpio, no con los aspectos externos, porque muchos de ellos, como les decía al principio, no tenían en cuenta las actitudes del corazón. Así es que alguien podía sentir odio por otra persona, pero mientras no lo matara, esa persona no sentía haber transgredido el mandamiento. Así es que el Señor les dice en el verso 22, pero yo les digo. Jesús no pretende contradecir el mandamiento del Antiguo Testamento, como ya vimos, más bien está enfocándose a la tradición rabínica, de solamente limitarse a un juicio de hombres. Les dice Jesús, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que todo enojo es un asesinato incipiente. Acompáñame por favor a Primera de Juan, capítulo 3. Leemos el verso 15, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. ¿Lo tienen? Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así es que aquí es donde ya nosotros no nos sentimos tan libres de culpa, ¿verdad? Todos de alguna manera hemos en un momento de nuestra vida odiado a alguien. Hemos aborrecido a alguien. Cuando nosotros venimos a Cristo, todo esto es necesario entregárselo al Señor, porque Él quiere transformarnos, porque Él quiere hacernos ciudadanos de su reino. Casi por lo regular, en una corte, el juez le pregunta al acusado, ¿cómo se considera usted? A lo cual él responde, inocente su señoría. Así es que muchas veces, por más que resulta absurdo, pero esa es la actitud que tenemos de nosotros mismos. Justificamos nuestras reacciones, justificamos nuestros sentimientos. Así que pude haber yo hecho algo malo, pero en realidad no soy tan mala persona, dices tú por ahí, ¿no? Se sabe de alguna ocasión de un asesino en serie capturado en Estados Unidos que cometió un error y por eso lo agarraron en la casa, en un departamento que pertenecía a la persona con la que vivía. Pero cuando lo encontraron, después de rato descubrieron que había una especie de diario que traía él en su ropa, que decía que tenía un corazón cansado, un corazón generoso, que era incapaz de hacerle daño a alguien. O sea, es decir, por más que el hombre haya sido un asesino, haya matado a muchas personas, él decía tener un corazón bueno. Así es que, aunque esto parezca absurdo, así resulta. Muchas veces, tal vez hasta de forma inconsciente, nosotros justificamos nuestros sentimientos de ira, justificamos nuestros sentimientos de rencor, justificamos nuestros sentimientos de odio contra una persona. Pero esto, a la luz de la perspectiva del reino de Cristo, representa, ¿qué? Homicidio, ¿verdad?
Así es que siempre tratamos de autojustificarnos y atenuar nuestras conductas, las cuales, como dice Jesús, nacen del corazón. Pero la Biblia dice que nadie se justificará delante del Señor, dice el Salmo 143 en el versículo 2. Nadie se justificará delante de Dios. Pero Jesús no se refiere a una ira santa, porque ustedes recordarán alguna ocasión él entrando en el templo, al ver que se había profanado el templo, él sacó a todos de ahí. Pablo habla diciendo, airaos, pero no pequéis. Esto es en Efesios capítulo 4, en el versículo 26. Ciertamente hay ocasiones cuando no podemos evitar enojarnos. ¿Alguna vez te has enojado? Uf, muchas veces, ¿verdad? Y muy feo, dice Male. Bueno, el mismo Dios, dice la Biblia, está airado contra el impío, ¿sabes? Todos los días. 7, verso 11. Dios está airado contra el impío todos los días. Pero Jesús no se refiere a esa clase de enojo, sino a algo que maquina contra otro de forma egoísta, basado en cualquier tipo de razón, la cual va creando en nosotros una raíz de amargura. Acompáñame a Hebreos capítulo 12, verso 15, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 15. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 12, verso 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, esa ira, ese rencor, si no es confrontado, si no es expuesto a la luz de Jesucristo, puede convertirse en una raíz de amargura. Y puedes tú contaminar el corazón de los demás. Ha habido ocasiones en las que el padre de familia o la madre sienten tal sentimiento contra otra persona y toda la familia en sí vuelca ahora sí contra la otra, contra esa persona por la que él o alguien de la familia tiene algún resentimiento. Y comienza a sentir una especie de odio, de rencor y de rechazo. Todo lo que signifique ver con, digamos, Gabo, les cuesta, les estorba. Por decir solo un ejemplo, ¿no? Entonces, se convierte en una raíz de amargura y va contagiando a todos los demás. Esa raíz de amargura en el Antiguo Testamento aparece como un veneno. A ver si lo puedo encontrar. Es ¿qué les dije? Era Hebreos capítulo 12, verso 15. Deuteronomio, pero creo que si no, se los paso después. Moisés dice que esta amargura es veneno para los demás. Es Deuteronomio. Después se los comparto, disculpen ustedes. No tenía mis notas. Pero entonces entendemos que la ira, cuando esta invade el corazón, produce una raíz de amargura. Y esa es una ira pecaminosa que puede proferir palabras muy ofensivas. La ira puede influenciar de tal manera como el alcohol al ebrio. Se pierde muchas veces el control. Y Jesús usa la palabra necio, se usa la palabra raca en
griego y era una forma de maltrato usada en el tiempo de Jesús, que hoy podría ser equivalente a insensato. ¿Alguna vez has usado esa palabra? O inútil, necio. Hay una más fuerte, por favor, disculpen. Puede significar imbécil. O puedes decirle con eso también a alguien descerebrado, tonto, cabeza hueca, zopenco, etc. Todas esas cosas representan la palabra necio. No en sí la palabra necio, que muchas veces nosotros en nuestro común, necio es una palabra que usamos para alguien que no entiende, ¿verdad? Me refiero a la palabra raka del griego, que es en nuestra traducción viene así como necio. No es en sí la palabra necio, sino es la connotación que lleva la palabra raka. Pero también usó el Señor la palabra moros como ejemplo, que significa o se traduce fatuo. Y esto es estúpido o idiota. Lo cual implicaba pues una palabra completamente condenatoria, ¿verdad? Dice el verso 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio, raka, a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por favor, estos son esos mensajes muy impopulares en la iglesia, pero esto es parte de lo que el Señor quiere hablarnos, porque ya estamos entendiendo la diferencia entre cómo se vive en el reino de los cielos versus cómo es en el mundo. Y esto pareciera que es algo normal entre nosotros, pero esto puede causar dolor, un rechazo, una especie de ofensa terrible de esa persona que termine siendo lastimada seriamente. Así es que cuando el Señor nos habla en su palabra de esto, podemos ver la gravedad del asunto. Por eso el Señor advierte en Mateo capítulo 12, acompáñenme por favor, en el verso 36. Mateo capítulo 12, versos 36, por favor. Mateo 12, 36. ¿Lo tienen? Dice, mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así es que esto sin duda, mis queridos hermanos, afecta nuestra comunión con Dios. Dice el verso 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto significa haber ofendido gravemente a alguien cuando llegamos a un descontrol por la ira, al grado de haberle lastimado, denigrado o menospreciado. Así es que, como piensa nuestro Señor, es de esta manera cuando nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, entonces no estamos entendiendo el mensaje del reino de los cielos. Pero el Señor quiere y necesita de una iglesia que practique la justicia verdadera. Acompáñame a Isaías capítulo 1, verso 11, por favor. Isaías capítulo 1, verso 11. ¿Lo tienen? Isaías 1:11 dice el Señor, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros
y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Sáltate por favor conmigo al verso 16 y el verso 17 dice: lávense y límpiense, quiten la iniquidad de sus obras delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, la rectitud, restituir al agraviado, hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Esto es lo que Dios pide de su iglesia, una justicia verdadera. No algo que sea que presumir como una especie de vestido, como una especie de prenda. Así es que la exhortación del Señor es: resuelve el problema. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Este ejemplo describe entonces el pecado contra otra persona, el cual es necesario resolver para no tener que enfrentar una sentencia, y lo peor, de parte del juez divino. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 18, por favor. Romanos capítulo 12, verso 18. Romanos capítulo 12, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, de nosotros, estén en paz con todos los hombres. Y tal vez es en este instante cuando el Señor, a través de su Espíritu, está trayendo a tu mente cuándo o con quién necesitas ponerte de acuerdo. Mientras nosotros no nos arrepintamos de forma sincera de nuestros pecados, no podremos entonces tener comunión con Dios. Alguien podría insistir en que aún en esa condición puede leer su Biblia. No sé si alguna vez te ha pasado de que hablas con una persona que sabes concretamente que está en pecado y aún él dice: pues yo sigo leyendo la Biblia, sigo orando en mi casa, siento que Dios responde a mis oraciones. Lo cierto es que Dios no se agrada de nuestras ofrendas mientras no nos arrepintamos de corazón. Y esto de ofender a alguien al grado de matarlo, de asesinarlo, es algo muy serio. Eso se llama pecado. Y con este pasaje vemos cómo Jesús hace añicos nuestra propia justicia a fin de llevarnos a su justicia, la única, que por cierto es la aceptable delante de Él. Y por último, vayamos a Apocalipsis capítulo 21, por favor. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer el verso 7 y el verso 8, por favor. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, ¿y qué dice? Los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este lugar que arde con fuego y azufre es lo que conocemos como el infierno. Ahí pasarán toda la eternidad. Así es que cuando ya veamos en la Biblia al respecto de no matarás, no estemos tan tranquilos pensando en que a nadie hemos matado, ¿verdad? Físicamente tal vez a nadie, pero cuando hemos ofendido a alguien y hemos lastimado su corazón, cuando le hemos humillado, cuando le hemos denigrado, cuando le hemos lastimado seriamente, la Biblia dice que lo hemos asesinado y nosotros estamos expuestos al fuego del castigo eterno. No lo digo yo, lo dice el Señor.
Entonces, el Señor, les vuelvo a repetir, está exponiendo las intenciones del corazón. Los religiosos podrían haberse vestido trayendo una cajita aquí, ¿cómo se llama? ¿Filacteria? O podrían haber traído una indumentaria hermosa que llegara hasta los tobillos, su... ¿cómo? Su turbante, su kipa, no sé cómo se pudiera llamar. Nosotros podemos verlos y ser sorprendidos por ellos. Pero el Señor les llama sepulcros blanqueados. Y más que esos son los religiosos que finalmente crucificaron a Jesucristo. Entonces, realmente nosotros no somos fariseos, mis queridos hermanos. El tema de esa descripción que hace la Biblia o que hace el Señor Jesucristo del legalismo y de la religiosidad no tiene nada que ver con la iglesia, nada que ver con los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo estamos llamados a practicar una justicia verdadera, un arrepentimiento del corazón. Vuelvo a repetir, las actitudes, el comportamiento del corazón va de acuerdo a lo que ya hemos estado nosotros analizando, y te voy a pedir por último, lo veamos nuevamente. Mateo capítulo 5, y con esto voy a terminar. Mateo capítulo 5. A partir del verso 2 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa les vituperen y les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Entonces el corazón está enfocado en cada uno de estos aspectos que hacen o describen de alguna forma a los ciudadanos del reino de Dios. Si alguna vez has pensado, ¿cómo son? Aquí están. Estos son los ciudadanos del reino de Cristo. Aquellos que han decidido parecerse a Jesucristo. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Tanto que poder orar, tanto que meditar en nuestro corazón, Señor. Seguramente muchos de nosotros tenemos ya, o hemos experimentado ya al menos una raíz de amargura, Señor. O tal vez hemos sido contaminados, contagiados con esa amargura. Yo creo que todos los días alguien nos hace sentir posiblemente rencor, odio. Lamentablemente en nuestro país, desde la tribuna más importante de nuestro país, pareciera que eso es algo común, incitar al odio, al rencor, provocar la división. Señor, pero tu palabra dice que no practiquemos las obras infructuosas de las tinieblas, más bien que las reprendamos. Y nosotros no estamos llamados para participar de eso, Señor. Permite, Señor, más bien que tu paz prevalezca, Señor, y más aún entre los hermanos. Perdónanos si entre nosotros nos hemos lastimado, Señor. Perdónanos si hemos dejado
sin arreglar asuntos en el pasado con alguien a quien ofendimos duramente. E incluso también tu palabra nos dice que podemos hablar con él a solas y decirle que nos ha ofendido. Tal vez haya situaciones que no hemos todavía arreglado, Señor, con personas con las que no nos hemos puesto de acuerdo. Pero tú nos estás hablando hoy y nos has hecho ver lo peligroso que es haber ofendido gravemente a alguien. Incluso alguna ocasión el Señor reprendió a los discípulos cuando alguien de ellos, Juan, le dijo que habían encontrado a alguien hablando en su nombre y lo reprendieron porque no formaba parte del grupo de Jesús, a lo cual el Señor reprendió. Y añade diciendo que si uno de sus hijos más pequeños se pierde por causa de otro, ese otro le sería mejor atarse una piedra de molino pesada y echarse al mar. Así es de serio, Señor, cuando de alguna forma hemos ofendido a alguien y ese alguien incluso se ha alejado, se ha ido. Nosotros estamos muy expuestos a un castigo. Por eso es mejor dejar aquí la ofrenda en tu altar e ir y ponernos de acuerdo y reconciliarnos. Este es el primer aspecto de una justicia mayor que la de los fariseos, porque los discípulos somos hacedores de la obra, no solamente oidores. Así es que ponemos acción y decidimos que tenemos que reconciliarnos con quien hayamos ofendido. Padre, te lo agradezco, Señor, porque yo sé que a través de esta palabra, Señor, todos somos, Señor, confrontados. Y anhelamos ser parte de tu reino. Ayúdanos a hacer las obras de Cristo en el nombre de Jesús. Durante nuestra boda, este pasado 4 de febrero, tan bonito día, por cierto, sucedieron milagros, fíjense. Porque un amigo muy querido, de verdad amado, previo a que yo estaba haciendo mi lista de invitados y del acomodo de las mesas, me pidió por favor que de ninguna manera lo sentara con otro hermano. Por favor, es que mi esposa tiene una situación con él que todavía no ha resuelto. Dije, está bien, voy a evitar esa situación, ¿no? Pues total que ya en el tiempo de la boda, después de la predicación del mensaje de la ceremonia de nuestro querido Héctor, mi querido amigo, se acercó conmigo y me dice, ¿qué crees? Que mi esposa me dijo, ven, párate, vamos a ir a abrazar a aquel hermano. Dice, yo me quedé sorprendido porque era ella la que quería evitarlo a toda costa. Y se levantó ella y fue y lo abrazó. Así es que ese hermano que les estoy diciendo, dice, milagros sucedieron en tu boda. No sabes qué gusto me da que la boda haya servido para muchos aspectos. Qué importante es que podamos aprovechar cada ocasión para poner en práctica las obras de justicia de Cristo. ¿Verdad, hermanos? Amén. Oremos por esto. Esto es algo que tiene todo que ver con la misericordia que el Señor tiene para con nosotros. Porque si Él nos ha perdonado tantas y tantas ofensas, ¿cuánto y más nosotros debemos perdonar a quienes nos han ofendido? Incluso no siendo de la iglesia, Podría haber sido nuestro vecino,
Podría haber sido cualquier otra persona ajena a nuestra comunidad o a tu familia. Perdónalo. Y reconcíliate con él. Esa es la parte más difícil. Pero déjame decirte, cuando el Señor nos dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán, ¿qué dice? Testigos. Está hablando en serio, ¿eh? El Señor está hablando muy en serio. Y Él puede hacer un milagro, como lo que hizo en la boda. Porque para Él, en estos aspectos, déjenme decirles, siempre busca el tiempo propicio. Amén. Dice Pablo entonces en Romanos 12, si depende de ustedes, busquen estar bien con todos. Con todos. Amén.